Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Es un gusto para mí saludarte. Y bueno, ya nos habíamos quedado un poquito ausentes ahí, pero estamos de nuevo acá, ¿verdad? En vivo, así que muchas gracias por estar ahí pendiente, ¿verdad? De estas intervenciones bíblicas que estamos llevando en este instante, así que muchas gracias por estar ahí, por honrarme con tu presencia. Vamos a orar en este momento y estamos en el segmento Hablemos de Fe. Así que vamos a orar, vamos a pedir al Señor que sea Él, ¿verdad? Tomando el control, ¿verdad? De todo lo que se pueda hacer en este momento. Así que por favor acompáñame a orar, a poner esto en las manos de nuestro Dios. Bendito Señor, te damos gracias en este momento, gracias porque tú nos permites un día más, Señor, poder despertar, poder ver un nuevo día. Nos permites un nuevo día, Señor, para poder venir y realizar nuestras acciones de manera correcta para poder nosotros venir y a corregir, ¿verdad? Ciertas acciones que tal vez hayamos accionado de forma incorrecta. Cada día es una oportunidad nueva. Lo que no funcionó anteriormente, pues este día podría funcionar porque tú, Señor, tienes esas oportunidades que nos otorgas cada día. Así que gracias, Señor, por un día más que nos concedes, porque grandes son tus misericordias, Señor, que nos permites un día más. Así que, Señor, en este momento ponemos este espacio en tus manos y que seas tú, mi Dios, transmitiendo este mensaje, que se diga lo que tú quieres que se mencione y que cada corazón que está ya dispuesto ahí a escuchar lo que es tu palabra, que no se pierda, Señor, esta semilla, sino que quede bien cimentada ahí y que pueda, Señor, generar el fruto para lo cual está siendo enviada en este momento. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, hablemos de fe y vamos a hablar en este momento. Dios callará lo que ruge en tu contra. Amén. Dios callará lo que ruge en tu contra. Es que tenemos un Dios todopoderoso, omnipotente, invencible. Y quiero que tú sepas que estamos hablando de fe. Y es que tú tienes que creer en que a pesar que sea tan difícil tu problema, no importa la dimensión de tu dificultad, nuestro Dios es más poderoso que cualquier otra cosa que pueda estar afectando nuestras vidas. Y Él dice ahora en este día, creo que Dios nos va a hablar a todos, y es que dice que Dios rugirá en aquello que está en tu contra, aquello que se levantó en tu contra. Así que desde este momento yo creo que tú ya tienes en tu mente aquello que te está afectando, aquello que te está perjudicando, aquello que está en tu contra, y que tú dices, bueno, ya no hay solución, ya no hay respuesta, ya no hay nada más que hacer. Pues Dios dice que sí, porque para Él no hay nada imposible. Amén. Entonces vamos a irnos a la base bíblica y vamos a estar ahí. Creo que ahora es el libro de Daniel. Daniel capítulo 6 versículo 3. Amén. Daniel 6:3, y vamos a ver qué es lo que dice aquí. Dice, pero Daniel, dice, mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque nadie en él, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Dice aquí que Daniel es un profeta, ¿verdad? Es uno de los jóvenes profetas que se fueron a Babilonia, ¿verdad? Estaba ahí con el rey Nabucodonosor, rey Darío. Bueno, habían ahí como 4 reyes a los cuales dice la palabra de Dios que él estuvo ahí, ¿verdad? En ese momento. Pero aquí está hablando en el versículo 6:3, está haciendo mención de que Daniel tenía un espíritu superior a todos los demás. ¿Y qué significa eso? Significa que era diferente, era distinto. Yo no sé si tú has conocido personas que dices, ay, yo no sé qué es lo que tiene esta persona, pero es algo diferente, es algo distinto. ¿Y sabes qué es? Es la presencia de Dios en la vida de esa persona. Los hijos de Dios tenemos la presencia de Dios en nuestro corazón. Nosotros hemos recibido a Jesús y eso nos hace diferentes. Él viene a nuestra vida y nos va transformando, nos va cambiando poco a poco hasta la manera de poder ser diferentes. Nosotros los hijos de Dios tenemos que ser notorios, ¿verdad? Y debemos de ser como que algo que no se puede ocultar. Dice la Biblia que nosotros somos luz. Nuestro Dios dice que nosotros somos luz del mundo. Y dice que la luz no se puede ocultar. Es algo que no se puede evadir. Es algo que no se puede esconder. La luz es algo que llama la atención. Entonces dice aquí
que él tenía un espíritu superior, un espíritu diferente, un espíritu que llamaba la atención de todas las personas que estaban en su entorno. Y así debe de ser realmente para cada hijo de Dios, todos los que formamos parte de la iglesia. Ahora pues Dios nos está diciendo, tenemos que marcar una diferencia, tenemos que ser distintos en nuestro proceder, en nuestras palabras, en nuestra forma de actuar, en la forma de proceder, en la forma de conocer lo que es nuestro Dios. Tenemos que ser diferentes, amén. Entonces Dios nos está hablando ahorita y nos dice que Daniel tenía un espíritu superior, y ese es el espíritu que nosotros somos portadores. Somos portadores del espíritu superior porque es el espíritu de Dios que andamos portando en nuestro corazón, y eso nos hace ser personas diferentes a los demás. No porque vamos a ver de menos a otro, es algo que inconscientemente, ¿verdad? Se tiene, o sea, ¿cómo poderte decir? No es algo que nosotros digamos, no, yo voy a mostrar que soy diferente, no. No es que significa que lo vamos a proponer, no, es que realmente el Espíritu Santo nos hace diferentes, y eso es lo que quiero que se comprenda, que no es porque nosotros nos podemos venir y proponer ser diferentes. No es que eso va más allá de que nosotros nos podamos proponer. Es que cuando el Espíritu de Dios entra a nuestra vida, Él va transformándolo, y muchas veces sin darnos cuenta, nosotros ya pensamos diferente, hablamos diferente, actuamos diferente, nos vestimos distinto. ¿Por qué? Porque Dios mismo va haciendo ese cambio en nuestro interior. Y como el verdadero cambio es aquel que se origina de adentro para afuera. Ese es el verdadero cambio. Entonces el Espíritu Santo va transformando la vida de toda persona, y de repente nos vemos distintos, amén, pero no porque nosotros nos lo propongamos, sino porque el Espíritu de Dios hace eso en la vida de cada persona, amén. Entonces eso pasó con Daniel. Dice aquí que tenía un espíritu superior, los demás lo vieron, ¿verdad? Y dice aquí, ¿verdad? Que el jefe o el rey, ¿verdad? Pensó en ponerlo sobre todo el reino. Él estaba ya en su pensamiento, y había visto la cualidad, y había visto esa circunstancia de Daniel que era totalmente diferente. Y es que una persona que es distinta, o una persona que es distinta, que es honrada, que es fiel, ¿verdad? Como lo era Daniel, dice ahí, marca la diferencia y da esa sensación de tener esa confianza, ¿verdad? Para poder otorgarle para otorgar un cargo, ¿verdad? Como esa dimensión que se puede encontrar aquí, que dice que él va a poner sobre todo el reino. La gente que tiene un espíritu diferente son gentes que llaman esa confianza, ¿verdad? Que se le puede sentir esa confianza de que puede ejercer, ¿verdad? Lo que la persona puede poner en sus manos, y lo va a hacer de una manera responsable. ¿Por qué? Porque hace notar la diferencia de lo que es portador. Entonces vemos aquí, vamos a ver ciertas actitudes o ciertas circunstancias que tuvo que vivir Daniel por esto, ¿verdad? Es que a veces la bendición de Dios es que tenemos a Dios Todopoderoso dentro de nuestro corazón, pero muchas veces eso también provoca circunstancias difíciles en nuestra vida. Y no es porque tengamos a Dios, sino es porque el enemigo, siempre tenemos un enemigo, un adversario llamado Satanás. Y esa persona si esa persona siempre busca la manera de cómo venir y afrontar a los hijos de Dios. Recordemos que nosotros, para poner aquí un paréntesis, ¿verdad? Nuestras batallas o nuestras luchas no son contra seres humanos. Nuestras batallas, nuestras luchas son con espíritus inmundos, con espíritus de maldad, que son los que influencian a las personas para que actúen mal contra cada uno de nosotros, que somos portadores de la presencia de Dios. Amén. Entonces aquí vemos esta circunstancia, y es que estas personas, ¿verdad? Estas personas, los sátrapas y los gobernadores que estaban en esa época, como vieron la diferencia entre Daniel y vieron, ¿verdad?, que el rey tenía cierta preferencia para con este profeta, ¿verdad? Ellos también se pusieron envidiosos, sintieron envidia. Y dice aquí en Daniel 6:7, lo vamos a leer como dice. Daniel 6:7 dice: entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto
real y los confirmes que cualquiera que en espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones. Mira qué tremendo lo que estas personas llegaron a hacer por envidia. Estaban buscando la manera de cómo afectar a Daniel. Estaban buscando la manera de cómo afectar a ese profeta, ¿verdad? Íntegro ante los ojos de Dios. Estaban buscando la manera porque dice ahí en el versículo 4, dice que le encontraron, dice que no le llevan ningún mal, no le llevan ni cómo venir, de qué manera poder afectarlo, simplemente tenían envidia de la persona. Dice aquí en el versículo 4, dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Era una persona íntegra, era una persona fiel, era una persona respetable, era una persona diferente. Entonces ellos buscaban la manera de cómo afectar, de cómo obstruir, de cómo venir y hacerle quedar mal ante el rey, ¿verdad? Porque estaban celosos, estaban envidiosos de lo que de esa simpatía que el rey tenía para con Daniel. Amén. Y buscaban la manera de cómo afectarlo, de cómo dañarlo. Y mira, qué bendición es esa. Esa es una bendición. Que alguien diga, es que no le hallamos mal. Es que todo lo que hace le resulta. Es que no hay de qué manera poder tomar algo para perjudicarle. Eso es una bendición. ¿Por qué? Porque eso significa que eres una persona correcta ante los ojos de Dios. Pero que también es que como no encontraron el bien, entonces tuvieron que venir y buscar otra manera de afectarle por lo que hacía bien. Amén. Por eso dijeron, vamos a hacer un edicto. Como Daniel era el que oraba 3 veces al día, dice la palabra de Dios que él oraba 3 veces al día, entonces dijeron, pues por ahí lo vamos a tomar. Por ahí vamos a decirle al rey que haga un edicto, que aquel que venga e invoque a Dios, ¿verdad? Porque eso es lo que Daniel hacía. Tenía una comunicación muy estrecha con Dios. Entonces decía, bueno, dijo, ahí lo vamos a afectar. Y así es lo que nosotros podemos estar viviendo en nuestras vidas. Muchas veces podemos estar haciendo lo correcto, podemos estar haciendo lo que Dios realmente ordenó en nuestras vidas que debemos de hacer, pero el enemigo siempre va a buscar la manera de cómo afectarnos. Si no es por nuestros errores, va a ser por lo bueno que hacemos, pero el enemigo siempre va a buscar la manera de cómo asediarnos, de cómo afectarnos, de cómo dañar nuestra integridad, de cómo poner obstáculo a lo que estamos haciendo de parte de Dios. Entonces, por eso es importante que tú lo tomes en cuenta, que cuando nosotros estamos haciendo algo bueno para Dios, el enemigo está enojado. Y el enemigo dice, el enemigo no se detiene, el enemigo es persistente. Y debemos de tomar en cuenta eso. Amén. Para que nosotros pues no desistamos de hacer la voluntad de Dios, no nos demos por vencidos, que estemos siempre ahí con la fe puesta en nuestro Dios, ¿verdad? Estamos hablando de fe, estemos puesta nuestra fe en Dios, que aunque estemos pasando estas circunstancias, debemos de estar enterados de que cuando Dios realmente ha puesto sus ojos en nuestras vidas y que realmente nos ha dado una asignación, siempre va a haber confrontación, siempre va a haber problemas, siempre va a haber circunstancias de lo que el enemigo va a obrar en nuestra contra, porque él se molesta. Pero en este caso estos sátrapas y estos gobernadores le provocaron, ¿verdad? Provocaron que el rey decretara este edicto en contra de todas las personas, pero ellos pensando en quién, en perjudicar a Daniel, ¿verdad? Entonces vemos aquí esta circunstancia, estas personas estaban actuando por sí mismas, estas personas estaban actuando por el espíritu de la envidia, también por el espíritu de los celos. Entonces asimismo hay en nuestros días personas que actúan de tal manera, por espíritus inmundos que utilizan a las personas para actuar de manera incorrecta. Y nosotros debemos de saberlo eso. Amén. Debemos de tener en claro eso. Entonces vamos a ver acá a continuación. Vemos aquí que se decretó, ¿verdad? Ese edicto. El rey firmó ese edicto y lo decretaron. Pero, ¿cuál fue la reacción de Daniel? Porque yo me pregunto a ti, ¿cuál es tu reacción cuando tú sabes que lo que estás haciendo como parte de la iglesia, tú sabes que lo que estás haciendo es de parte de Dios? Los tratos con Dios o las asignaciones de Dios son de carácter personal.
Cuando tú tienes una comunicación de Dios, Dios te dice a ti qué es lo que debes de hacer. El Espíritu Santo te va guiando tus pasos. Y prueba de ello es que siempre vas a estar respaldado por el Espíritu de Dios cuando tú haces algo que viene de parte de Dios. Amén. Entonces cuando Dios te delega algo que debes de hacer y se levanta un edicto así, que tú sabes que estás haciendo lo correcto, se levanta algo en contra tuya y te quiere silenciar o te quiere venir y evitar que tú cumplas tu propósito, ¿qué es lo que haces tú? ¿Sales huyendo? ¿Quedas en silencio? ¿O qué es lo que haces? Sabes que la palabra de Dios es la única que puede libertar a las personas. Y eso es muy importante que nosotros no dejemos de hacerlo. De alguna u otra manera debemos de compartir este evangelio. Es la única palabra que libera y que da luz y que orienta al ser humano. Amén. Entonces dice aquí que Daniel, cuando escuchó ese edicto, él no dejó de orar. Porque la situación era para que él dejara de orar. Era para que el edicto decía que toda persona que orara, que invocara a un Dios, iba a ser lanzado al foso de los leones. Pero Daniel no dejó de orar. Dice aquí en Daniel 6:10. Daniel 6:10 dice, cuando supo Daniel que edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo hacía antes. Esto no detuvo a Daniel. Amén. El edicto que el rey promulgó no detuvo a Daniel. ¿Por qué no lo detuvo? Él conocía al Dios que tenía. Él sabía quién era su Dios, él tenía esa devoción para con Dios, porque una persona que ora 3 veces al día, por supuesto que tiene que conocer quién es su Dios. Entonces él no iba a dejar de hacer lo que ya tenía su compromiso para con Dios, era una persona fiel. Abrió sus ventanas, fíjate que ni lo hizo ni con las ventanas cerradas, no, que abierta sus ventanas, o sea, para que todo el mundo lo viera, ¿verdad? Empezó a orar como todas las veces lo hacía, él no se detuvo. Y ese es el reto que hoy trae Dios para ti y para todos aquellos que me están escuchando, que son parte de una iglesia. Porque Dios me trae ahora, me levantó con este mensaje. Y yo creo que es porque las circunstancias muchas veces se ponen difíciles. Muchos de nosotros pasamos problemas muy difíciles, muy fuertes, muy dolorosos, a veces lamentables, ¿verdad? Y que a veces lo que hacemos nosotros es guardar silencio. Cuando Dios no quiere eso, Dios lo que quiere es que nosotros sigamos promulgando el evangelio, sigamos compartiendo, sigamos haciendo lo que Dios ha destinado en nuestras vidas que debemos de hacer. Y yo me pregunta es, ¿qué tanto puedes tú arriesgar? Porque aquí Daniel estaba arriesgando su vida, era un edicto, amén. ¿Cuánto tú puedes arriesgar por amor a Dios y por cumplir lo que Dios ha destinado en tu vida que debes de hacer? A pesar de cualquier confrontación o de cualquier circunstancia difícil que se te pueda presentar en tu vida. ¿Hasta dónde es tu valentía? Como le dijo Dios a un personaje que le dijo, mira, esfuérzate, sé valiente. ¿Hasta dónde llega tu valentía? Como dice también la palabra de Dios, compórtese varonilmente. Es que es bien bonito decirlo, pero hay momentos en que tienes que hacer así. Hay momentos en que tienes que actuar varonilmente, porque hay veces es que no es que tú quieras, es que las circunstancias te obligan a actuar de esa manera. Y cuando hablamos varonilmente no significa que una mujer se vaya a convertir en hombre, ¿verdad? Sino que nada más estás diciendo que tienes que ser valiente, muy fuerte, muy valiente, para poder superar y soportar cualquier circunstancia difícil que venga a tu vida. Y eso no lo puedes hacer solo, lo tienes que hacer con la ayuda de Dios y con la presencia de Dios en tu vida, tomado de la mano de nuestro Dios. Solamente así lo podemos hacer en comunión con nuestro Dios. Amén. Entonces aquí él tuvo que comportarse varonilmente, tuvo que comportarse con valentía, porque estaba en silencio, en secreto, porque estaba en su habitación, pero ahí estaba él, como dice ahí, quebrantando, ¿verdad? Lo que era un decreto del rey. Él se estaba arriesgando por amor a Dios. Vamos a ver un tiempo en que la iglesia va a tener que comportarse de esa manera. La palabra de Dios no está escrita solamente por un adorno. La palabra de Dios está escrita porque nosotros debemos tomarla en cuenta en ese momento, ¿verdad? En que cuando estamos en esas dificultades,
Debemos de ser valientes, debemos de recordar la palabra de Dios y seguir haciendo lo que Dios nos ha destinado que debemos de hacer, a menos que sea Él mismo diciéndote, ¿verdad?, que te abstengas, que guardes silencio o que te detengas, porque Dios mismo lo dice también. Pero mientras Dios no lo diga, tenemos que seguir haciendo lo que Dios ha destinado en nuestra vida que debemos de hacer, sin importar cuánta cosa se levante en contra, así como lo hizo acá Daniel. Dice que Daniel no salió corriendo, Daniel no guardó silencio, Daniel no negó a Dios, Daniel vino y fue y siguió haciendo lo que él siempre hacía, y era orar 3 veces al día a su Dios, y se encerró en su cuarto y abrió las ventanas y hasta donde dirigía a Jerusalén, y él siguió cumpliendo con la labor o con lo que su compromiso para con Dios. Y estas personas lo vieron. Dice que en ese momento pasaron, y como ellos ya sabían que a esa hora él oraba, entonces ellos fueron a ver qué pasaba, si había desistido, se estaba cumpliendo el edicto, y obviamente lo encontraron orando, ¿verdad? Lo encontraron orando porque él no dejó de ser fiel a Dios. Y fueron donde el rey, y le dijeron lo que estaba pasando, que alguien había violentado lo que era el decreto, ¿verdad? Y lo que más triste es que el rey no hallaba cómo evadirlo, porque era una persona favorita de él. No hallaba cómo evadirlo, y decía, ¿ahora qué hago? Porque había firmado ese decreto y tenía que cumplirlo, y no importaba cuánto era lo que tenía el aprecio para esa persona, él tenía que cumplir lo que había establecido, ¿verdad? Pero vemos aquí en Daniel 6:16 que fue lo que pasó. Dice en Daniel 6:16, dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, quien tú continuamente sirves, el que te libre. Ay, mire qué tremendo es esto. El que te libre cuando nos encontramos, ¿verdad?, en ese momento. Y que nosotros, cuando nos encontramos en ese momento difícil, lo que nosotros queremos es ayuda. Lo que nosotros queremos es que alguien nos tienda la mano. Lo que nosotros queremos es que alguien nos rescate de la circunstancia que podamos estar viviendo. Que alguien nos saque de un lugar de peligro y nos ponga en un lugar a salvo. Pero ¿qué sucedió en ese momento? Qué difícil es cuando tú quieres ayuda de alguien y solamente te cierran la puerta, o solamente te digan no te creen, o solamente pasa cualquier cosa, pero no te ayudan y te toca lidiar los problemas solo. Así pasó con Daniel. Daniel ahí, Dios que te libre. Amén. Dios que te libre. ¿Cuántas veces han pasado tú en esa circunstancia donde tú vienes y quieres ayuda de otro, donde quieres que te entiendan, donde quieres que te escuchen, donde quieres que te abran la puerta, donde quieres que te den la mano para rescatarte, donde quieres un favor y de repente te dicen: ay, Dios que te libre, el Dios que tú crees, ahí es el que te libre. Amén. Ahí es el que te libre, el que tú crees, al que tú oras tanto, al que tú vienes y has dado tu voto de fidelidad y tu vida y tu voluntad, y le has cedido, ¿verdad?, todo lo que es tu vida, y estás ahí buscándole y adorando a Él que te libre. ¿Por qué te digo esto, iglesia? Porque el hecho de creer en Dios y de querer seguir a Dios no significa que todo el tiempo vamos a encontrar en el camino pétalos de rosa. También hay espinos. En el camino de Dios también hay espinos. Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos que aprender a vivir, a afrontar esos espinos que se encuentran en el camino en cualquier circunstancia de nuestras vidas. Amén. Daniel aquí se encontró en una circunstancia difícil porque no había hecho nada malo, simplemente fue fiel a Dios. Simplemente estuvo con su integridad hacia Dios. Y por eso pagó estas circunstancias de fue lanzado al foso de los leones. Por ser fiel a Dios, por amar a Dios. Amén. Entonces dice que esa fidelidad hacia Dios le costó caro, ¿verdad? Porque lo lanzaron a ese foso los leones. Pero mira que el rey no pudo dormir. El rey dice ahí que estaba con su gran sentimiento porque era su amigo. No pudo dormir. Se acostó en ayuno, dice que ni siquiera pidió música para poder alentar esa situación, porque los reyes lo que hacían era así como
como el rey Saúl, que mandó a traer a David que le tocara el arpa para que ahuyentara el espíritu inmundo que lo estaba acosando. Pues eso era lo mismo que hacían los reyes ahí cuando se sentían incómodos, se sentían intranquilos. Mandaban a traer a alguien que les tocara la música para que ellos vinieran y se pudieran relajar y estar tranquilos, ¿verdad? Y él ni siquiera dice que mandó a los músicos que lo llevaran a su habitación, no pidió eso, sino que simplemente no pudo dormir, no comió y estuvo pendiente porque se levantó tan de mañanita, dice la palabra de Dios, se levantó muy temprano a ver qué había acontecido con su amigo Daniel. Y esto lo vemos aquí en Daniel 6, 19 a 22. Dice aquí: el rey se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive tú para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque antes de él fui hallado inocente, y aún ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Amén. Daniel era inocente. Así como muchas veces tú y yo somos inocentes de cosas que pasan en nuestra vida que no entendemos por qué pasan. Y muchas veces nos quejamos y decimos: Señor, ¿y por qué nos pasa esto? ¿Qué hicimos? Y tratando de buscar en nuestra situación dolorosa y hasta con lágrimas y nuestro dolor, tratando de encontrar un motivo de por qué pasan las circunstancias y no lo encontramos. ¿Por qué? Porque somos inocentes. Porque lo que sucede muchas veces es que como hijos de Dios llevamos circunstancias difíciles por predicar la palabra de Dios, por venir y mostrar lo que Dios es, por venir y ayudar a otro. Muchas veces el enemigo se levanta en nuestra contra y, como decimos, los espíritus utilizando a personas para dañar a aquellos que están haciendo lo correcto, como lo fue aquí con Daniel. Pero dice ahí que al siguiente día llegó el rey. Yo no sé qué ideas tenía el rey en su mente. Él no durmió pensando: ay, quizás se lo comieron, ¿verdad? Quizás él no va a saber, quizás no va a hallar ni rastro de Daniel. Y resulta que cuando llega y habló, y le dijo: Daniel, le habló, y Daniel le contesta, ¿verdad? Diciéndole que estaba bien, que Dios había cerrado la boca de los leones. ¿Te das cuenta que es eso, que tú estés en medio de unas fieras y que no te hagan daño? Que tú estés en medio de una circunstancia tan difícil, pero tú sigues ileso. ¿Te das cuenta qué es eso? Que Dios venga y obre a tu favor en esas circunstancias, protegiéndote y resguardándote siempre de todo peligro y de todo mal. ¿Solo por qué? Porque tú amas a Dios y porque tú crees en Dios y porque tú sirves a un Dios que está vivo. Usted puede imaginar eso, porque el rey ahí, como que ya en última instancia, yo no puedo hacer nada por ti, hay Dios que te libre. Ahora el Señor te dice a ti: mira, ¿cuántas veces te han dicho eso a ti? Si a ti te han cerrado las puertas donde esperabas ayuda, si a ti te negaron una mano donde necesitabas que te la tendiesen, si a ti te han dejado como que a tu suerte, como dicen ahí, va, te han abandonado y te han dejado a tu suerte, hay que ver a Dios qué hace con esa persona. Como le dijeron a Daniel, hay que Dios te libre, porque ahí lo estaba dejando a su suerte en medio de unos leones. Hay Dios que te libre, lo dejan a su suerte. Quiero decirte que Dios se va a glorificar en tu vida, porque si tú eres una persona correcta, si eres una persona así como Daniel, que ha creído un Dios todopoderoso que puede hacer todo lo imposible posible, si tú has creído en un Dios así como el de Daniel, te digo que tú vas a salir ileso de esas circunstancias en las cuales muchos te han abandonado y te han dejado a tu intemperie, que veas qué hace a tu suerte. Porque eso fue lo que dijo el rey: yo me lavo las manos y no puedo hacer nada por ti, hay Dios que te libre. Y Dios lo libró. Dios se manifestó. Ese era el momento exacto, el momento preciso para que se glorificara nuestro Dios en la vida de Daniel. Y así hay momentos en nuestra vida. Hablemos de fe.
Así hay momentos en nuestra vida que son tan específicos, tan esenciales, donde se va a glorificar el nombre de nuestro Dios. Donde toda persona te va a negar y te va a decir, ay, que Dios que te libre. Donde Dios va a meter su mano y te va a rescatar de toda aquella circunstancia, donde puede ser que te veas amenazado, te veas amedrantado, te veas como que te vas a destruir, pero Dios de ahí te va a rescatar, Dios de ahí te va a sacar de ese lugar. ¿Para qué? Para demostrar que hay un Dios que vive y que está contigo, porque eres fiel para con Él. A Daniel no se lo devoraron los leones. Daniel estaba en medio de los leones y no se lo devoraron, sino que Dios cerró la boca de los leones. Mira qué tremendo es esto. Si es que es digno de celebrar esto. Amén. Entonces dice ahí, Señor, pero es que mira, mira, el rey vive para siempre, le dijo él, ¿verdad? Dice, es que Dios vino y mandó un ángel y cerró la boca de los leones. Dice, porque no me hicieron daño, dice, porque ante él fui hallado inocente, ante Dios. Mi pregunta es, ante las circunstancias que estés viviendo, ¿cómo te encuentras ante los ojos de Dios? ¿Cómo está tu integridad para con Dios? Porque eso también depende, ¿verdad? Dice ahí, porque ante él fui hallado inocente, ante Dios. ¿Cuál era el gran error de Daniel? Encerrarse en su cuarto y orar 3 veces al día. ¿Tú crees que Dios va a estar en contra de alguien que ora a Dios, que le sirve, que busca a Dios y le toma a Dios por primer lugar en su vida? ¿Tú crees que Dios va a desechar a una persona así? Pues vemos el caso de Daniel, muchos casos de nosotros, de los hijos de Dios, que muchas veces pasamos circunstancias que no merecemos pasarlas, porque tenemos una integridad ante los ojos de Dios, pero sin embargo Dios las permite para glorificarse Él en la vida de nosotros, ¿verdad? Como lo fue aquí. Me imagino que muchas personas ajenas a Daniel pero han dicho, no, le falló al rey, estaba adorando a otro Dios, le falló, está bueno, que le hayan echado a la fosa de los leones, sí, que está bueno, que haber murmurado y haber criticado y a ver cuántas murmuraciones hicieron referente a Daniel en ese momento, porque ese aspecto no lo tocamos, pero si nos vamos a hacer la realidad, cuando alguien está pasando un momento difícil, todos quieren sacar sus propias conclusiones de qué es lo que está pasando en la vida de otro, pero solamente Dios sabe la verdad. Pero solamente Dios sabe la verdad. Y como aquí dice Daniel, es que ante los ojos de mi Dios fui hallado inocente. Hay una diferencia en que los ojos de las personas te vean inocente a cuando es Dios, ¿verdad? Porque Dios dice que mira el corazón y mira los pensamientos, algo que el ser humano no puede ver. Pero que Dios diga que eres inocente, eso es un gran honor, un gran privilegio. ¿Por qué? Porque Él está viendo tu corazón. Y desde ahí dice que eres inocente, desde que es tu corazón. Entonces dice ahí, ante los ojos de mi Dios he sido inocente, dice, y delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo, ¿verdad? Yo no he hecho nada malo, porque lo único malo de Daniel fue venir y orar 3 veces al día a su Dios. Así como muchos de nosotros a veces llevamos circunstancias difíciles solamente por compartir la palabra de Dios, ¿verdad? O por venir y ser buenos con otras personas. A veces hay personas que nos traicionan y nos pagan de una manera que no merecemos, ¿verdad? Por hacer un favor, ¿verdad? A veces, como es el dicho, por hacer un favor acarreamos mal. Entonces, por eso es que nosotros debemos de entender esto. El enemigo siempre va a estar molesto cuando tú te levantas a cumplir la voluntad de Dios, y nosotros debemos estar sabedores de ello y preparados de ello. Por eso te decía yo, ¿qué tanto tú estás dispuesto a arriesgar para poder cumplir lo que Dios ha destinado en tu vida que debes de hacer? Ahí te lo dejo en tus pensamientos, iglesia, ¿verdad? Para que tú te des cuenta que las cosas muchas veces no pueden ser tan fáciles, pero Dios siempre está con nosotros y Él nos va a sacar de cualquier circunstancia. Dios se glorificó en la fidelidad de Daniel, no lo dejó ahí que los leones, ¿verdad?, se lo comieran. Y vemos ahí, nuestras acciones siempre traen consecuencias, ya sea para bien o para mal. Daniel era inocente, Dios se levantó a su favor. Pero la persona que es culpable, la persona que si realmente tiene acciones malas, pues así también son sus consecuencias. Y siempre he dicho yo, cada persona es responsable de sus consecuencias, así como también de las decisiones como de las consecuencias
que trae esas decisiones, ¿verdad? Nadie más tiene que pagar porque las consecuencias de decisiones de otros. Todos somos responsables de lo que decidimos y de las consecuencias que pueda traer, ¿verdad? Haber decidido de esa manera. Como las acciones, si usted acciona bien, su respuesta va a ser para bien. Si usted tiene acciones incorrectas, pues sus respuestas van a ser incorrectas y cada quien es responsable de sus propios hechos, de sus propias acciones. Entonces vemos aquí, ¿verdad? Que dice en Daniel 6:24 dice, y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Mira qué tremendo es esto. Dice acá, sacaron a Daniel que estaba ileso de haber estado en el foso de los leones y introdujeron en lugar de Daniel a aquellos que le habían acusado. Esto se llama justicia. Dios es un Dios justo. Pero a mí lo que me da tristeza aquí es lo siguiente. Dice aquí que Dios dio el orden que trajeran aquellas personas que habían acusado a Daniel y que lo habían echado en el foso de los leones, pero no solamente fueron esas personas, sino que también ahí estaban sus hijos y estaban sus mujeres. Y traigo a ti esta reflexión. De tus acciones equivocadas, incorrectas, ¿crees tú que tienen derecho tus hijos y tus mujeres, o al revés, ¿verdad? El esposo, de venir y llevar esas consecuencias de la mala decisión de alguien, de la mala accionar de alguien? Son inocentes. Pero en este caso vemos que aquí fue la familia entera. No solamente fue el que provocó el daño, sino sus hijos, su esposa. ¿Acaso ellos habían tomado la decisión? ¿Acaso ellos tenían que ver con eso? Te aseguro de que te aseguro que ni siquiera se dieron cuenta de cuando ellos estaban ahí hablando, ¿verdad? Y viendo de qué manera podían afectar a Daniel. Quizás ni sus hijos ni su familia estaban enterados, pero ellos también se llevaron el precio del mal proceder de una persona. ¿Qué nos invita a esto? Como te estoy hablando de las acciones. Lo que nosotros decidimos es muy importante. Y tan importante es que como individuos, hijos de Dios, iglesia, porque esto no con la iglesia, porque la iglesia es la que conoce a Dios, que nosotros tomemos en cuenta a Dios en todo lo que decidimos. Porque muchas veces en nuestras decisiones se puede involucrar gente que no tiene nada que ver, que pagan consecuencias que nunca tuvieron que tener en su vida. Porque por decisiones de otras personas, como lo está aquí. Personas que decidieron acerca de la vida de Daniel tendrían que haber pagado el precio solo ellos, porque ellos fueron los que influenciaron al rey y provocaron a que todo eso aconteciera. Tenía que ser justamente solo las personas. Pero aquí, como estamos viendo, no fueron solo las personas, sino que fueron también sus hijos y sus mujeres, que quizás ni cuenta se daban de lo que estaba pasando, de que cómo fue que se dio ese edicto. Pero ellos pagaron también el precio, las consecuencias de lo que se hizo, de esa injusticia que se hizo. Entonces ahora lo que nos invita el Señor es tomar en cuenta esto, que cada vez que tomemos una decisión, tomemos en cuenta a Dios, siempre hagámoslo. Y si Dios no está de acuerdo, si Dios no responde, pues hay que esperar que responda. Y si no está de acuerdo, pues entonces no está de acuerdo. Y si dice, bueno, si esa decisión me parece, pues entonces hay que actuar porque Dios está a nuestro favor. Pero la iglesia debe de aprender a depender de un Dios todopoderoso para no estar llorando después las consecuencias de sus propias acciones equivocadas. Entonces es importante eso, porque aquí lo estamos viendo. Decisiones equivocadas que no solamente nos vamos a llevar en nuestro dolor, nuestro sufrimiento, no, que vamos a jalar a personas que ni siquiera tienen nada que ver en ello. Amén. Entonces dice aquí, y Dios dio la orden, dice, y dio orden el rey, y fueron todos aquellos hombres, dice, que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Esto fue lo que pasó. Dice la Biblia que creo que está en Proverbios capítulo 11, si no me equivoco, donde dice
que el justo, ¿verdad?, será rescatado y el que provoque el mal será puesto en su lugar. Amén. Y aquí lo vemos otra vez esto, aquí lo vemos en esta porción de Daniel. Le quitan al justo, que es Daniel, que fue liberado, y colocaron en su lugar aquellos que provocaron el daño, ¿verdad? Entonces vemos aquí cómo Dios hace justicia. Y vamos aquí en el siguiente, dice que Dios da una ordenanza, porque esta es una bendición de parte de Dios. Dice aquí Daniel 6:26, dice, de parte mía, dice el rey, es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece, pues, dice, por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio permanecerá hasta el fin. Entonces él entendió y dijo, bueno, le dijo al principio, hay Dios que te libre. Y Dios demostró su poder. Dios demostró con maravillas sobrenaturales. Dios demostró su poder. Demostró cómo fue que vino y rescató a Daniel de esa condición donde era de muerte. Dios vino y rescató a Daniel de esa condición. Y es por eso que el rey dijo, desde hoy en adelante yo reconozco este Dios, porque no hay otro Dios como este, y que todo el mundo tiembla ante la presencia del Dios de Israel, del Dios de Daniel, que es el Dios de Israel. Que Dios venga, que dice que tiemble y que tengan esa, como dice acá, vamos a leerlo así textualmente. Dice, de parte mía, dice, puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen, todos teman y tiemblen, o sea, temor con temblor, ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás removido, y su dominio perdurará para siempre. El reino de Dios jamás puede ser removido porque es eterno. Amén. El reino de Dios jamás puede ser removido. El reino de Dios prevalece. El reino de Dios se proclama con proezas sobrenaturales. El reino de Dios no va a ser removido jamás. ¿Por qué? Porque ahí está Dios defendiendo lo que es su reino. Amén. Y terminamos diciendo así en este momento, ahí en Daniel 6:28. Daniel 6:28 dice, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro de Persa. Amén. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro de Persa. ¿Por qué? Porque el favor de Dios siempre se va a encontrar con aquella persona que hace lo correcto. El favor de Dios siempre se va a estar con aquella persona que tiene su confianza en Dios. El favor de Dios siempre va a estar con aquella persona que su fe, a pesar de las circunstancias difíciles, siempre se mantiene estable, se mantiene firme, creyendo en un Dios todopoderoso como lo es nuestro Dios, un Dios omnipotente. Entonces hoy te digo yo a ti en este momento, ¿cuál es el problema que ruge en tu vida? ¿Cuál es ese problema que te roba la paz? ¿Cuál es ese problema que no te deja dormir? ¿Cuál es ese problema que te hace temblar de temor? ¿Cuál es ese problema que te pone así como que, ya que vamos a hacer aquí, ¿verdad? Te pone pensativo. ¿Cuál es el problema que ruge a tu favor, que ruge en tu vida? ¿Cuál es ese problema que ruge en tu vida, que te detiene y no te permite avanzar y cumplir la labor que Dios ha dicho en tu vida? ¿Cuál es ese problema que te detiene? ¿Cuál es ese problema que ruge en tu vida? ¿Acaso es una enfermedad que te ha dicho el médico, mira, aquí ya no hay solución alguna, y está rugiendo ahí porque cada día tú despiertas y estás quizás en depresión diciendo, ya no tengo solución, me voy a morir, ¿verdad? Tú puedes estar diciendo eso, o quizás estés diciendo, no hay solución en este problema, ya quedé aquí varado en este problema, ya no hay respuesta, ya esos documentos no salieron, ya no voy a salir de este lugar, ya no voy a viajar porque me negaron la visa, ¿verdad? Tú puedes decir todo eso. ¿Cuál es el problema que ruge en tu vida? Pues te digo que hay uno que ruge mejor. Y ese se llama Jehová de los ejércitos. Y te digo que Él es el que va a cerrar la boca de esos que ruge a tu favor, a esos que rugen en tu contra, todo eso que ruge en tu contra, todo lo que te agobia, todo lo que te atormenta, Dios lo puede silenciar. ¿Pero de qué manera? Cuando tú pones tu fe en Dios.
Cuando tú vienes y dejas tu vida en Dios, la depositas y dices, Señor, ya no vivo yo, más tú vives en mí, ¿verdad? Cuando tú dices, Señor, aquí solo tú, como le dijo el rey, ¿verdad? Hay Dios que te libre, sí, Señor, solo tú. Así que glorifícate en mi vida. Amén. Cuando tú reconoces que no puedes nada sin Él. Cuando tú reconoces que ya hiciste todo lo humanamente posible y no resultó nada, pues entonces es momento de confiar en lo que Dios puede hacer. Cuando te sientes en esos problemas dificultosos es cuando tienes que recordar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no miente y sus promesas siempre se van a hacer realidad. Cuando te están acosando con una palabra que no es la que Dios ha dicho en tu vida. Cuando te están acosando con una palabra que no es lo que Dios te prometió. Esos leones van a callarse porque Dios va a rugir más que esos leones. Y te digo que la voluntad de Dios es la que se va a cumplir, no la voluntad humana. Es la voluntad divina la que se va a cumplir en tu vida cuando tú tienes fe en un Dios todopoderoso. Amén. Entonces ahora yo te digo esto. Dios rescató a Daniel de ese foso de los leones. Como Dios te puede rescatar a ti de cualquier circunstancia que estés viviendo. ¿Sabes por qué? Porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Él no ha cambiado. El mismo poder tiene que tuvo el que rescató a Daniel, el que vino y rescató al pueblo de Israel, el que le dio maná, el que vino y alimentó a Elías, el que venció el gigante allá con David. Es el mismo poder del Dios que andamos cargando aquí. Amén. Es el mismo poder del Dios que andamos cargando en nuestro corazón. Entonces, iglesia, ¿por qué te agobias? Entonces, iglesia, ¿por qué temes? Entonces, iglesia, ¿por qué no puedes creer en un Dios todopoderoso cuando tienes que hacer algo que Dios te ordena que debes de hacer? ¿Por qué te detienes cuando alguien te acosa y te amedrenta y alguien te detiene? ¿Por qué tú te detienes? Cuando alguien viene y te aflige, cuando alguien viene y se me olvidó esta palabra que tengo que decir, no lo encuentro ahorita. Cuando alguien te amenaza, ¿por qué te detienes cuando alguien te amenaza? Preguntemos qué es una amenaza. Una amenaza es algo que no es verdad. Una amenaza es algo que se dice para detenerte, para paralizarte, pero no es cierto, es una amenaza. ¿Ok? Entonces tú tienes que pedir a Dios ese discernimiento para poder actuar correctamente en el momento correcto. Amén. Entonces, iglesia, no te detengas ante las circunstancias difíciles. La sociedad la maldad en la sociedad va en incremento, porque se tiene que cumplir la voluntad de Dios que dice que cuando Él está por venir, los días van a estar como los días de Noé. Y en los días de Noé dice que había mucha maldad y muchas circunstancias donde no querían saber nada de Dios. Entonces, iglesia, ¿tú te vas a detener, te vas a poner igual que los demás? ¿O vas a ser diferente como lo fue Daniel? Como el profeta Daniel del cual estamos hablando aquí. Vas a marcar la diferencia y vas a salir adelante ahí en compartir el evangelio a pesar de lo que se te diga. Porque Dios nos puede probar de esa manera y tú tienes que ser valiente y comportarte varonilmente. Amén. Así que en este momento, este es el mensaje de Dios para nuestra vida. Hablemos de fe. Dios va a callar lo que ruge en tu contra. Amén. ¿Lo puedes creer? Si lo puedes creer, así va a suceder. Porque dice que para los que creen todas las cosas les son posibles. ¿Dice así o no dice la Biblia? Así dice. Que para los que creen todas las cosas les son posibles. Entonces Dios ahora nos está retando a ti y a mí a que mantengamos esa fe a pesar de las circunstancias difíciles y que creamos siempre en nuestros pensamientos en la voluntad de Dios que se va a cumplir, no la voluntad de hombres. Así que muchas gracias. Vamos a orar en este momento. Bendito Señor, hemos culminado con este mensaje de ahora de Hablemos de Fe. Nos has hablado, se ha dicho lo que tú querías que se dijera. Así que bendito Señor, nos has hablado y es que debemos de reflexionar realmente cómo es que estamos actuando. Y es que no podemos tener temor a aquello, Señor, que nos afrenta, pues tú eres un Dios todopoderoso y dices que mayor es el que está en nuestro interior que el que está en el mundo. Y que tú ya venciste al mundo, Señor, entonces nosotros tenemos que tener esa confianza en cada una de las palabras que tú nos das, cada una de las palabras que están escritas en tu Biblia, Señor, de que hemos de confiar en ellas, no solamente verlas, leerlas, sino atesorarlas y confiar, caminar por fe
a través de esta palabra que tú nos has otorgado. El enemigo ya está vencido, tú lo derrotaste en esa cruz, Señor. Así que nosotros podemos caminar confiados de que tú estás con nosotros y que podemos mantenernos fiel ante ti, Señor, porque así como nosotros podemos ser fiel, tú eres fiel con nosotros, tú no nos abandonas. Así que, mi Señor, confiamos en ti y espero en este momento, yo te clamo por cada persona que está pasando en un momento de dificultad ahorita, que se siente angustiado, que se siente desesperado, que se siente atormentado, que no haya cómo salir de esa dificultad en la que se encuentra, ya sea porque tomó una mala decisión o porque realmente no entiende por qué está pasando las circunstancias que están pasando, como lo fue Daniel, que era inocente. Entonces, Señor, en este momento yo te ruego que seas tú rescatando, que seas tú liberando de esa circunstancia a esa persona, Señor, y que seas tú dándole esa instrucción para poder salir adelante, Señor. Libéralo de toda atadura que el enemigo haya puesto, Señor, en su vida. Así que, mi Señor, en este momento, gracias por tu palabra y declaramos libertad absoluta en nuestras mentes, libertad absoluta en nuestros corazones, libertad absoluta en nuestras vidas, Señor. Nuestras familias son libres para buscar tu nombre, Señor, para honrarte, para glorificarte. Gracias, bendito Señor, en este momento. Te ruego por cada persona que está enferma, que seas tú restaurando esa salud, que seas tú sanando esos cuerpos, que seas tú reincorporándolos, Señor, para que puedan realizar sus actividades diarias, Señor. Bendice a cada persona que ha tomado a bien esta palabra, que no se pierda, sino que se cumpla, Señor, en nuestras vidas y que pueda dar el fruto, Señor, para lo cual ha sido entregada en este momento. Gracias, bendito Señor, en tus manos depositamos a cada persona. Bendice a aquellos que salen a trabajar, bendice a aquellos que salen, Señor, a estudiar este día. Guárdalos, protéjalos, líbralos del mal, como dice el Padre nuestro. Líbranos del mal, Señor. Y te ruego, Padre mío, que así como salen de sus viviendas, puedan regresar de nuevo con bien para compartir con sus seres queridos. Gracias, bendito Señor. En tu nombre dejamos esta palabra, Señor, en tu nombre, Señor, hemos entregado lo que tú has querido este día y dejamos este día en tus manos, que sea de bendición para cada persona que ha escuchado en este momento. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, hablemos de fe. Muchas gracias por haberme escuchado y bueno, seguimos el día de mañana, si Dios lo permite. Tenemos ahí otra intervención en verdades bíblicas. Así que muchas gracias y bueno, recuerda, mantén fe en Dios porque todo aquello que ruge para poder detenerte, Dios es el que tiene el control de todo ello. Muchas gracias, que el Señor te bendiga y te mando muchos abrazos allá donde estés. Bendiciones.